Ya estamos de regreso. Bueno, pues hace unas semanas estuvimos platicando aquí con el licenciado Jesús Valdés de los Santos sobre las distintas iniciativas que atentan contra la vida en México, contra la vida, la familia y la libertad. Entre estos temas se encuentra el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está presionando a los congresos de varios estados como Morelos, Mérida, Guanajuato, Puebla, Jalisco, entre otros. Así es, Lourdes, y es verdaderamente lamentable que esta presión sobre los legisladores para que voten a favor de leyes denominadas como infancias transexuales, el aborto, la eutanasia y todas estas que afectan a la familia. No solo está la presión, sino que ahora resulta que van a comenzar a sancionarlos económicamente a cada uno de estos legisladores, lo cual no se debe de permitir. Así es, Salvador, y para comentarnos qué está pasando con todos estos temas sobre la defensa de la vida y la familia, hoy se encuentra con nosotros Laura Hernández, vocera de Red Familia, quien nos va a hablar a profundidad de esto. Bienvenida, Laura, aquí a Pan de Vida. Muchísimas gracias por este espacio. No, al contrario, Laura, creo que tenemos muchísimos temas de los que tenemos que hablar y prácticamente nos preocupa mucho todos estos temas, porque ahorita con lo del mundial resulta que viene siendo un muy cómodo distractor para muchos de estos temas, ¿no? En los que el gobierno, la Suprema Corte y demás, pues están abusando, aprovechando para hacer sus manejos. Empiezan como el pulpito y con todos los brazos que tienen, están viendo la forma de afectar a la defensa de la vida y la familia. Platícanos cómo vamos con esto de Guanajuato. Pues mira, la verdad es que justo como lo comentabas, Lourdes, este es un momento en el que tenemos que poner mucha atención. Desafortunadamente, con tanto ruido, con tantos distractores, de repente se nos olvida que la responsabilidad de ser ciudadanos y de estar buscando que se defiendan los derechos humanos, que se cumplan las leyes, que se cumpla el orden constitucional, pues es de todos y que tendríamos que estar vigilantes pues constantemente. Y precisamente hoy tenemos una afrenta pues bastante inusual, atípica, porque no es la primera vez en la historia de este país que vemos una Suprema Corte que manda sancionar a legisladores, particularmente ahorita ya están sancionados los legisladores de Puebla y los legisladores de Yucatán, están, ya notificados de una sanción y les dan un plazo de 5 días para rectificar. Y cuando se cumplen esos 5 días y si no hacen lo que la Suprema Corte de Justicia quiere que hagan, entonces los va a sancionar de forma económica y ya también dentro del propio documento les dice, ahorita es económico, pero si no lo haces, después también te puedo yo inhabilitar. ¿Y qué es lo que la Suprema Corte de Justicia quiere que hagan estos diputados? Quieren que voten de acuerdo a lo que la Suprema Corte de Justicia dice que deben de hacer. En el caso muy concreto de Yucatán, les están pidiendo que quiten la protección a la vida del concebido que está todavía en la Constitución de Yucatán. Tienen que quitarla y si no van a ser acreedores a la multa económica y después posiblemente a una destitución. Y en el caso de Puebla, les están pidiendo que autoricen el cambio de género en menores de edad. Puebla ya lo tiene autorizado para mayores de edad. No, ahora quiere que también los niños y las niñas también incurran en ese tipo de situaciones. Y tanto Puebla como Yucatán ya han dicho pues que no. Es decir, en la libertad que tiene cada legislador de votar de acuerdo a su conciencia y a la representación social que tienen, pues cada uno ha decidido si vota a favor o vota en contra, y en ambos casos los votos no han alcanzado para que estos cambios sucedan. ¿Y cuál es la respuesta que ha dado la Suprema Corte? No, a mí no me importa, tú tienes que votar como yo te digo que votes. Y de hecho, una de las cosas que más nos preocupan es que en estos procesos la sociedad civil ha estado bastante presente y, por ejemplo, en el caso de Puebla, diversas organizaciones civiles presentaron ya un documento ante las instancias del Congreso, particularmente, por ejemplo, Citizen Go lo hizo en Puebla. La Corte toma ese documento que presenta Citizen Go, lo agarra y lo plasma dentro del documento en el que va a sancionar a los legisladores y les dice, ya sé
prácticamente, digo en otras palabras, pero dice, ya sé que Citizen Go te solicitó poner a discusión pública estos temas, Sí. pero yo te digo que no, que las sentencias de la Corte no tienen por qué ser discutidas con la gente, ni con las familias, y que las sentencias de la Corte se acatan. Y esto es una forma de comunicar, a nuestro parecer, bastante violenta de la Suprema Corte de Justicia hacia los legisladores, porque recordemos que somos pues un país, digamos, somos una república, en donde tenemos diferentes poderes. Y un poder, en este caso la Suprema Corte, pues tiene que respetar también las competencias o lo que le corresponde a los otros poderes, en este caso los legisladores. Claro. No podemos permitir que un poder se vaya contra otro poder y prácticamente lo esté sometiendo a su voluntad en temas tan sensibles y en donde no hay un consenso social, como es el tema de proteger a la infancia y como es, por supuesto, el tema de protección a la vida desde la concepción. Correcto. Ahora, en este aspecto, legalmente, o sea, dicen, vamos a sancionarte si no apruebas la iniciativa que va de parte del régimen, ¿ok? ¿Legalmente existe algún espacio en el cual ellos puedan sancionar a un legislador bajo un argumento tan absurdo? Porque ahora no hay argumento. No hay argumento de parte de la Corte, no existe. Pero vamos, ¿hay alguna ley que autorice, que permita esto? Digamos, en términos generales, Ajá. es correcto que la Suprema Corte de Justicia puede decir, oigan, esta ley me parece que va en contra de la Constitución, después de haber hecho un análisis. Y entonces, esa porción de la ley o esa parte de la ley se tiene que eliminar si así lo determina la Suprema Corte de Justicia. Ahora bien, lo que está pidiendo de, oye, a ver, someto la consideración, porque no es nada más de, a ver, se borra porque lo digo yo y demás. Se borra, pero tienes que hacer todo el procedimiento y demás. Claro. Nunca habíamos estado en una situación en la que lo someten a votación de los legisladores y tenemos a los legisladores que están a favor de la vida en Yucatán y dicen, no. O sea, a ver, yo sé que la Suprema Corte está diciendo que tengo que quitar la protección a la vida, lo entiendo muy bien, pero mi conciencia, mis valores y por lo que la gente votó por mí es por la protección a la vida, entonces yo no lo voy a hacer. Y entonces los votos no alcanzan. Y entonces nunca habíamos estado antes en una situación en la que los votos no alcanzasen para cumplir una sentencia de la Corte, porque aquí estamos en choque ante dos situaciones. La primera es, claro que la Corte tiene esta responsabilidad de ver que todas las leyes cumplan con la Constitución y de decir aquellas que no. Pero también es cierto que los legisladores tienen el derecho de votar en libertad, porque tienen una libertad configurativa. Claro. Y pues siempre había existido este encuentro armonioso entre ambas posibilidades o entre ambas facultades. Esta es la primera vez que no. Y la Corte, en lugar de sentarse a encaminar un diálogo entre poderes, lo que está haciendo la Corte es, yo no voy a dialogar contigo, yo te lo estoy ordenando, y si no lo haces, te voy a sancionar económicamente. Tienen, en el caso de Yucatán, tienen hasta el martes, Sí. ya fueron notificados, tienen hasta el martes, están convocando ya, digamos, para tratar de atender esta situación, están convocando a una nueva votación para este lunes a las 12 del día en Yucatán. Lo más probable es que los legisladores que han estado defendiendo la vida seguirán defendiendo la vida el lunes. Y entonces el lunes tampoco van a alcanzar los votos para hacer lo que la Suprema Corte quiere, y entonces la Suprema Corte, en el documento de apercibimiento, digamos, que les manda a los legisladores, les dice, tienes hasta el martes, y si no lo haces, me voy a ir contra tu patrimonio personal. Es decir, ya no se está fijando en el Congreso del Estado de Yucatán como el ente que tiene que cumplir la sentencia, sino que ahora ya se va uno por uno con exactamente, con sus recursos personales, otra cosa que jamás había sucedido. Sí. Y además también establece que, bueno, a los legisladores los vamos a sancionar económicamente, pero al director jurídico del Congreso habrá una sentencia o una sanción, perdón, ejemplar. Wow. Así lo dice. Y hace también de referencia a los artículos constitucionales en donde establecen
que aquellas autoridades que no cumplan con esto pueden ser destituidas. Vaya, Bien. o sea, Vale. amenaza terrible de parte de esta gente. Esto ya no solamente es sanción, sino amenazas. Sí. Amenazas, o sea. Es correcto. Te voy a hacer una pregunta, regresando del corte nos la comentas. ¿Hay alguna manera de que estos legisladores se protejan? Ahora, la licenciada Laura Hernández es vocera de Red Familia. Y antes de irnos al corte, Lourdes, hiciste una pregunta sobre Sí, la defensa. estábamos platicando sobre de qué forma se pueden ellos pues defender, ¿no? Pues mira, en el caso particular de Yucatán, todo esto inició por un amparo que presentaron particulares. Entonces, acompañados también de, así como existimos organizaciones civiles que defendemos la vida, pues hay organizaciones civiles que defienden el aborto. Entonces, esa es la razón por la que hoy estamos metidos en este problema, por un amparo particular que fue acompañado por organizaciones civiles pro aborto. Como el origen del problema es un tema de amparo, ellos no se pueden amparar, los legisladores. No es la misma, digamos, no es el mismo camino para todos los demás estados que tienen circunstancias distintas. Por ejemplo, en el caso de Puebla, el problema en el que estamos es por una acción de inconstitucionalidad. Entonces, ahí sí podemos, ver de qué forma se pueden amparar ante una posible sanción. Pero en el caso particular de Yucatán, no pueden hacerlo. Y básicamente, y además ellos están muy, muy conscientes, y de verdad que yo reconozco la valentía, la congruencia de los legisladores, porque básicamente lo que ellos están haciendo es una resistencia civil. El concepto de resistencia civil es esto, cuando ciudadanos reconocemos que existe una ley que nos obliga a hacer algo, pero también creemos que es una ley injusta, ¿no? Y que atenta en contra de los valores, en contra de los derechos humanos, en contra de la conciencia, y es ahí donde, pues, prácticamente entras en desacato. Ahora, yo sí comentábamos hace ratito en el corte, lo que yo veo es que esta acción que está haciendo la Suprema Corte de querer sancionar, de nosotros diríamos violencia innecesaria por parte de la Corte hacia los congresos locales, es una respuesta muy clara a la desesperación, porque son ya varios estados los que no están acatando las resoluciones de la Corte porque las consideran absurdas. Claro. Y es por también, perdón que lo digamos así, pero por el nivel de argumentación que vemos hoy en la Suprema Corte de Justicia. Si tú me estás pidiendo cosas absurdas basándote en argumentos absurdos, pues lo más lógico es que pues simplemente no acate lo que me estás pidiendo, Exacto. ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que está sucediendo, no nada más en Yucatán, está sucediendo en Yucatán, en Puebla, en Morelos, en Jalisco, en Sonora, en Durango, por diferentes temas, todos temas que tienen que ver con la defensa de la vida, con la defensa de la niñez, con la defensa de las libertades. Y al tener este nivel de debate o de argumentación tan débil por parte de la Suprema Corte, pues a lo que se están exponiendo es hacer, pues digamos, una institución que ya no cuenta con el respeto ni con el prestigio que antes se tenía. Y pues lo que sucede es que ahora la gente ya no está acatando sus sentencias. Es correcto, Laura. Habíamos hablado en el corte de la posibilidad de que estos legisladores, a los cuales se está violentando su derecho a decidir Claro. a favor del pueblo, a favor de la gente, puedan asistir a la Corte Interamericana o algún otro organismo internacional para defenderse de esta Suprema Corte de Justicia Mexicana, que nada más sigue la agenda de ideología de género y destrucción de la vida aquí en México. Sí, hay una posibilidad, como siempre, de ir a otras instancias en donde no se discuta, digamos, el asunto de si es correcto, o sea, el derecho a la vida o no, sino más bien si existe la posibilidad o cómo deberían de coexistir en un sistema republicano, federal como el nuestro, esta división de poderes y cuáles son los alcances de la libertad que deben de tener los estados para poder emitir sus propias leyes. Y, por ejemplo, en el caso muy particular de los temas que hoy estamos abordando, que es aborto, que es el tema de cambio de género en infancias, etcétera, que son temas tan sensibles,
Lo que organismos internacionales muchas veces también han recomendado, porque hay muchas recomendaciones al respecto, es que sean espacios deliberativos con representación social, como es un espacio plural, como los congresos locales, los que puedan tomar ese tipo de decisiones, porque al final ahí están representadas, pues digamos, las familias que viven en ciertos lugares, y ahí están representados los valores también del pueblo mexicano, ¿no? Y eso es algo, un tema también paradójico, porque hoy tenemos una corte que se supone que fue electa por el pueblo. Claro. Y lo primero que dice esta corte es que sus sentencias no pueden entrar en diálogo con el pueblo y que no se debe de escuchar al pueblo para tomar una deliberación sobre este tema. En el caso de Puebla, qué contradicción. Sí, Citizen Go presentó más de 20,000 firmas de personas que estaban pidiendo que esta sentencia no se acate. Entonces, tienes un estado muy concreto con más de 20,000 ciudadanos acreditados, diciendo, oye, yo no quiero eso para mis niños y niñas en Puebla. Yo quiero que los protejas, ¿no? Y bueno, ya lo tienes para personas que son mayores de edad y demás, ok, pero para los niños no, con los niños no. Y la respuesta de la Corte del Pueblo es, no me importa lo que diga el pueblo, lo estoy diciendo yo y lo tienes que acatar. Ahí está. ¿Sabes? Me acordé ahorita en ese aspecto, la manera de poder defenderse. Sí sucedió el caso hace unos años con el caso de la chica del aborto, lamentablemente, en Centroamérica, que asistió a la Corte Interamericana e intervino. Sí. En la corte legal, en la Suprema Corte Legal de este país, de Blanc, no me acuerdo cómo se llama esta chica, lamentablemente para un caso triste, el tema del aborto, en donde realmente la chica no tiene nada que ver y murió por un accidente de motocicleta, pero sí intervino la Corte Interamericana y sí se deliberó a favor de la vida. Eso mismo puede pasar aquí con esta supuesta Suprema Corte de Justicia. Y eso claro que va a pasar. De hecho, ya hay un recurso interpuesto por otras organizaciones sobre el Poder Judicial, sobre la reforma del Poder Judicial, de donde nace esta Corte. Y la Corte Interamericana lo aceptó, ¿no? Y lo tiene en discusión. Entonces, a mí me parece que son temas que llaman la atención porque, vuelvo a insistir, más allá de la discusión sobre aborto sí o aborto no, protección a los niños sí o no, estamos hablando de un tema de democracia, de valores cívicos, de si en este país tenemos la posibilidad de tomar decisiones de acuerdo a nuestras conciencias y sobre todo si los legisladores tienen esta libertad para votar de acuerdo a su conciencia. Esa es la discusión que podríamos estar, digamos, teniendo en organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es. Oye, justamente hablando de esto, un mensaje muy importante que dio el Papa en el Parlamento en su viaje en España, creo que tiene que continuar resonando, Lulu, porque él manda un mensaje contundente que dice, si la vida deja de ser reconocida, como tú nos los estás recalcando, como un valor fundamental, hablando de todo, desde el inicio de la concepción hasta su ocaso natural que dice aquí el Papa, ¿qué futuro puede tener nuestra sociedad? Y justamente esto es lo que él, hablándole directamente a estos autoridades, a la cuestión legal ahí en el Parlamento, él hace resonar la defensa de la vida, Laura, y es importantísimo que aquí en México pues levantemos la voz porque este tema está, como bien dice Lulu, entre que está el mundial y no es fuente importante a los medios, pues se queda ahí en la sombra. Así es. Y no solamente esa frase, ahorita estaba tratando de buscar otra, pero justamente en este mensaje que le da, pues ahora sí que al círculo rojo, a los tomadores de decisiones, a los políticos, les dice, una ley no basta con, o sea, para ser legítima, no basta con que tenga la mayoría de votos. Tiene que ser una ley que pase la prueba de proteger la dignidad humana. Y me parece que esa es una discusión que se está tomando muy en serio en los congresos locales y por eso no pasan las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, porque los legisladores en su conciencia dicen, esto no puede pasar, esto no es bueno, entonces voy a votar en contra. Y entonces estas modificaciones que pide la Suprema Corte no suceden, no se materializan, pero ahora resulta que nos quieren obligar a que sí se materialicen, sí o sí.
¿no? Y eso en un país en donde todavía tenemos muy endeble nuestra democracia es muy peligroso, porque, digamos, estamos dejando a un lado el lenguaje cotidiano democrático, plural, de libertad, para utilizar todos un lenguaje de imposición, de autoritarismo, en donde los poderes ya no dialogan entre ellos, sino que hay una intención de imposición y a la mala, porque yo nunca había visto un lenguaje tan violento por parte de la Suprema Corte de Justicia hacia legisladores. Como hoy, como hoy. O sea, esto realmente se está poniendo bastante fuerte, bastante delicado, y yo creo que alguien tiene que tomar cartas en el asunto. Vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes. La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas, y la ley pierde su significado más profundo, servir y proteger a cada persona. Por eso la grandeza moral de una nación se manifiesta sobre todo en su capacidad de acompañar, proteger y amar a aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad. Maravilloso mensaje, sí, perdón. Sí, adelante, sí, de Papa León XIV, adelante. Yo creo que ese mensaje nos dice, llena, con estas pocas palabras que nos da Papa León XIV, la importancia de la vida, la importancia que debe tener sobre las leyes, la importancia que debe de tener sobre cualquier cosa, porque la vida es un don que nos ha regalado el Señor. ¿En qué estábamos, Miriam? Perdón, Salvador. Bueno, yo tenía una pregunta para la licenciada Laura. Ya hablábamos de cómo, o igual lo mencionaba usted en el comentario anterior, de cómo en las semanas pasadas, y así lo he sentido yo con como esta ola de información, hablábamos más del aborto y los cambios que se querían hacer. Y hoy hablamos más de los límites y los alcances de la Suprema Corte. Sí. Me parece a mí que los dos temas son muy importantes, a los dos se les debe de prestar la misma atención, pero ¿cómo hacemos un equilibrio entre ambos? O sea, ¿cómo no descuidamos uno por enfocarnos en el otro? Porque creo que ambos son muy importantes y tenemos que poner mucha atención en ambos. A mí me parece que, digamos, de manera general, creo que todos deberíamos de tener una conciencia muy clara en términos de ciudadanía. O sea, yo como ciudadana mexicana, ¿qué significa eso? ¿Y qué es lo que puede hacer la Suprema Corte? ¿Qué es lo que pueden hacer los congresos locales? ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno? Digamos, para saber en dónde me muevo, ¿no? O sea, como un poco tantear el terreno, saber de qué se trata esto de vivir en una república federal, representativa, democrática, etc. Y, por otro lado, yo creo que esto que está haciendo el Papa León XIV, de recordarnos lo que significa la dignidad humana, y que la dignidad humana empieza desde la concepción hasta la muerte natural, pero que también la dignidad humana significa de proteger al ser humano frente a la inteligencia artificial, pero también la dignidad humana implica el cuidado del medio ambiente. O sea, creo que son dos concepciones base que deberíamos de tener todos. Por un lado, nuestros derechos cívicos, y para poder, o sea, protegerlos, primero tenemos que conocerlos. Y en segundo momento, también tener una brújula moral, que es lo que nos está dando el Papa León XIV, para saber en qué momento una ley o una sentencia, en este caso de la Corte, es, o sea, digamos, injusta, atenta contra la dignidad, y cómo católicos en este caso, o sea, una persona que es católica y que sigue el magisterio de la Iglesia, sabe que entonces se tiene que oponer a ella. Porque creo que eso es algo que hace mucho tiempo nos dejaron de enseñar en la escuela, por lo menos las clases de civismo dejaron de existir. Sí. Y a veces en las familias también no tenemos esta claridad, inclusive de algo que en México deberíamos de tener a flor de piel, que es poder discernir cuando el Estado se quiere meter con tu conciencia, que fue algo que también sucedió hace 100 años con la guerra cristera acá, ¿no? Así es. O sea, creo que la Suprema Corte, al estar queriendo imponer
este tipo de sentencias injustas, no, y al ver una respuesta generalizada de muchos congresos y muchos estados de la República que no le están obedeciendo, en lugar de ponerse a pensar que quizás su sentencia esté mal, lo que no se da cuenta es que entre más insista y entre más violenta se ponga, actúe, yo creo que en esa medida va a ir encontrando mayor resistencia por parte de las personas, de las familias, en este caso el primer dique que están siendo los legisladores locales. Entonces, eso es una situación muy peligrosa para este país, porque no solamente estamos hablando, insisto, de la agenda de vida y familia y libertades, sino que nos estamos convirtiendo en un país en donde el Estado de Derecho empieza a desdibujarse por la irresponsabilidad de quienes están al frente de las instituciones que deben de ser garantes del mismo, como es en este caso la Suprema Corte de Justicia. Sí, yo creo que lo que dices es totalmente correcto y yo creo que está muy bien y tenemos que aplaudir a los legisladores que no están permitiendo que pasen más allá. Hay que seguirlos apoyando porque de verdad esa es una fortaleza para nosotros como sociedad preocupada por la defensa de la vida y la familia y las libertades y que no estén permitiendo que estén permeando todo esto contra este poder de la Suprema Corte para que no pasen estas legislaciones. Tenemos que seguir luchando. Así es la resistencia, como has mencionado, seguir apoyando a sus legisladores. Y tenemos un saludo de Pati Campos, saludos Miriam, de Reginaldo Soto, un fuerte abrazo al equipo. Una analogía, entonces un menor de edad en el futuro va a poder decidir su propia muerte, su eutanasia, demasiadas lagunas legales y una corte fuera de lugar. También un saludo de otro de escucha que os comenta, un saludo y bendiciones a esta mesa, Dios los bendiga, muy importante tema, la corte totalmente fuera Eduardo del Valle, gracias. Sí. Son temas que se deben de tratar con mucho cuidado, que no se deben de ignorar. Nosotros como mexicanos debemos informarnos y apoyar a sus legisladores, porque lo que está haciendo esta gente hay que entender que tienen una mentalidad, una conformación, un cuadro, de los cuales a ellos no existe la religión. Uh-huh. Evidentemente no son creyentes de Jesús ni un concepto divino, nuestro Padre, ¿sí? No les interesa la salud de la sociedad, están destruyendo el sistema de salud como el IMSS. Tampoco les interesa la educación de nuestro pueblo. Entonces hay que entender que esta gente está actuando de una manera autoritaria como en su momento se hizo en la URSS y también se hizo en la Alemania nazi, de manera clara. No podemos permitir que esta gente siga pisoteando los derechos de todos los mexicanos. Y debemos seguir apoyando esta resistencia de los legisladores, conocer sus nombres, por favor. Platícanos un poquito el perfil de estos legisladores. ¿Tienes algún dato para poder promover y unirnos a ellos como sociedad? Sí, bueno, la verdad es que yo sí debo de reconocer que tenemos legisladores de tanto muy jóvenes como también bastante experimentados. Tenemos legisladores de todas las creencias religiosas, es decir, eso nos da, digamos, mucho orgullo porque ellos dan cuenta de que la defensa de la vida, la familia, las libertades, no es necesariamente una situación de fe o de credo, es una cuestión ética de derechos humanos. Claro. Pues a mí me parece que yo sé que cuando el Papa León XIV fue a España y habló con los legisladores y con los políticos en esta sesión que tuvo por allá, sé que le habló a personas pues de diferentes credos, de diferentes partidos políticos, ¿no? Claro. Y que el mensaje resonó más allá de las puertas de una iglesia o de una comunidad religiosa y inclusive estas últimas reflexiones que hace sobre inteligencia artificial, bueno, pues es un llamado todas y todos y creo que justamente eso es un poco el reflejo de lo que está sucediendo aquí en México. Tenemos legisladores de todas las fuerzas políticas. Yo te puedo decir, por ejemplo, en el caso de Puebla, que son los legisladores del PAN, de Morena, de MC, del PT, que por distintas razones han decidido no permitir que se trastoquen los derechos de niñas y niños en el caso de Puebla. Entonces, eso es algo muy alentador, porque va más allá de colores. Va con una convicción clara y una brújula moral muy clara de cuál es el límite, ¿no? Y cuál es su deber también como legislador al tener que pasar
por esta prueba que decía León 14, ¿no? Que tus leyes pasen la prueba de la protección de la dignidad humana. Así que eso es algo que a mí me da mucha esperanza sobre estos legisladores. Yo lo que haría es invitar a todos a que primero nos informemos quién es nuestro legislador. Porque yo sé que a la mayoría de los mexicanos les preguntamos, ¿quién es tu diputado? Y no saben, ¿no? Entonces creo que lo primero que haríamos es eso. Y segundo, pues sí consultar estas páginas pues de organizaciones civiles que nos dedicamos a la vida, a la familia, a las libertades, porque ahí nos encargamos, digamos, de hacer públicas los perfiles de quienes están votando en cierto sentido. Hay también una plataforma maravillosa que se llama Saber Votar, en donde también te dicen cuál es el récord de cada uno de los legisladores y cómo han votado en cada una de estas pues discusiones muy importantes. Laura, ¿nos puedes recordar las redes de Red Familia para que se metan y la gente también investigue sobre ustedes? Claro que sí, nos pueden encontrar en Instagram como MX Red Familia. Nos pueden encontrar también en la página web que es redfamilia.org.mx y también tenemos Twitter X ahora también @MX Red Familia. Fabuloso. Fabuloso, Laura. Mil gracias a Red Familia por permitirnos platicar contigo.